Hola a todos y a todas, como os prometí, hay segunda parte. Y en este caso vamos a hablar de Fernando III de Castilla y de León y su reunificación de Castilla. Así que cogemos, abrochamos los cintos, ponemos el casco, visualizamos nuestras gafas, en este caso al siglo XIII, y marchando a ver cómo termina Fernando III de Castilla y su historia. A la muerte de su padre, Alfonso IX, en 1230, Fernando reclamó el trono de León, del que el Papa le había confirmado heredero en 1218. Pese a las probables intenciones de Alfonso de legarlo a Sancha y Dulce, hijas de su matrimonio con Teresa de Portugal. Las disputas entre Fernando y Alfonso, aliado de los Lara, enfrentados al rey castellano, había complicado la posibilidad de que el primero heredase el trono de Leonés a la muerte del segundo. León se dividió entre los partidarios de los infantes y los que preferían a Fernando. Mientras las infantas y su madre Teresa de Portugal se encerraron en Zamora, protegidos por el alférez de su padre, Rodrigo Fernández Feo, Fernando, acompañado de su madre Berenguela y del obispo de Toledo, entró en el reino y fue recibido como rey en Toro. La ciudad de León se hallaba dividida entre los partidarios de Fernando y los de sus hermanas, pero finalmente el rey castellano entró en la ciudad y recibió el homenaje de la mayoría de la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades del reino. Tras una reunión en Valencia de Alcántara, Cáceres, o Valencia de Don Juan, a 30 kilómetros de Benavente, entre los dos reinas consortes, Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla, estas se dirigieron a Benavente, donde se encontraba Fernando y los arzobispos de Santiago y Toledo, y donde se firmó el 11 de diciembre de 1230 la Concordia de Benavente, o Tratado de las Tercerias, en que las infantas renunciaban a sus posibilidades derechos al trono y el traspaso de la corona de León a Fernando a cambio de una compensación de 30.000 maravedís anuales a Dulce y a Sancha, y la cesión de algunas fortalezas que se reincorporarían a la corona cuando murieran. De ese modo se unieron dinásticamente, siguieron conservando cortes, leyes e instituciones diferentes, León y Castilla, en la persona de Fernando. Apenas hubo cambios en los cargos del reino, y el rey mantuvo en su puesto incluso a algunos adversarios que se habían destacado en el conflicto sucesorio. En 1231, el documento fue confirmado por el pontífice Gregorio IX. También ese año se firmó el Acuerdo de Sabugal entre Fernando III y el rey Sancho II de Portugal, para delimitar las fronteras y buscar la alianza contra el Islam. El nuevo rey leonés entregó al portugués el castillo de San Esteban de Chaves y se comprometió a defender a la reina Teresa en caso necesario. El pacto entre Fernando y sus hermanas puso fin al conflicto sucesorio leonés, pero no evitó que parte de la nobleza y la iglesia leonesa se opusiesen al nuevo monarca castellano. El núcleo del rechazo a Fernando fue probablemente Galicia. Entre el 1230 y el 1233, el soberano se enfrascó en la pacificación y organización de su nuevo reino. Sus dominios quedaron divididos en 3 unidades administrativas, gestionadas por un merino mayor: Castilla, León y Galicia. La unificación de los reinos puso fin a los continuos choques fronterizos entre los dos reinos que habían ocurrido intermitentemente desde el siglo XI. La importancia de la nobleza en la zona, la vaguedad de la frontera, había favorecido las luchas en esta zona. Durante los años de gestión de la Unión Castellano-Leonesa, el rey se limitó a supervisar las incursiones en tierras andalusíes, que llevaron a cabo principalmente las órdenes militares,
algunos nobles y los obispados fronterizos, en especial el toledano. En 1231, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, tomó la plaza de Cazorla en Jaén. Tras haberse apoderado en abril de Quesada, Toya y toda su comarca, que Fernando le había confiado si lograba conquistarlas. De nuevo organizó una expedición contra el Andalus, en la que estaban los capitanes Álvar Pérez de Castro y muchos nobles caballeros como los hermanos Pérez de Vargas, Rodrigo González Girón, Tello Alfonso de Meneses, Pero Miguel, Pero de Guzmán, padre de Guzmán el Bueno, y otros muchos, y naturalmente un nutrido grupo de caballeros calatravos y santiaguistas. Bordearon la ciudad de Córdoba, arrastraron la campiña y asaltaron el castillo de Palma del Río. El caudillo Ibn Hud fue con sus tropas a enfrentarse a esta expedición en un olivar cerca de Jerez, teniendo lugar una batalla. Finalmente Ibn Hud se debatió una retirada, dejando Jerez a su suerte, haciendo a los cristianos un formidable botín. En 1233, una hueste organizada por el obispo de Plasencia, con la participación de las órdenes militares, conquistó la ciudad de Trujillo. El 29 de septiembre de 1234, Fernando conquistó la ciudad de Úbeda. Para estas conquistas, Fernando se benefició de los enfrentamientos internos entre los señores andalusíes. En 1234, nuevamente las órdenes militares se apoderaron de Medellín, Alange y Santa Cruz, y en torno a 1235 de Magacela y Hornachos. El rey, sin embargo, no participó en las incursiones en ese año, tanto por el fallecimiento de su esposa como por los levantamientos nobiliarios que tuvo que afrontar en la corte de Castilla. En 1235 se conquistó el castillo de Torres de Alfachez. El castillo de Chiclana de Segura, según algunos historiadores, pudo haberse conquistado entre finales del 1226 o principios de 1227, y otros dicen que fue en el 1235. En cualquier caso, es que en 1235, cuando Fernando III otorgó Chiclana de Segura al obispo de Osma, este a su vez lo otorgó en 1239 a la Orden de Santiago, formando parte de la encomienda Montizón y Chiclana. En las siguientes campañas, en las que el rey participó de nuevo en persona, delegando el gobierno de reina en su madre Berenguela, y tras la muerte de este en 1246 al infante Alfonso de Molina, marcaron la segunda parte del reinado. En 12 años, Fernando se adueñó de gran parte del territorio andalusí y de muchas de sus grandes ciudades como Córdoba o Sevilla. El gobernador almohárabe de Córdoba firmó en 1235 una tregua de un año con Fernando III. Para esto, el emir debió de pagar 430.000 maravedís. Sin embargo, esta tregua no impedía que los castellanos atacaran baluartes, que ya no dependía del emir, por lo que Fernando tomó los castillos de Iznatoraz y San Esteban. Ese año murió Beatriz de Suabia y Fernando se trasladó al norte. El emir decidió no pagar lo pactado, y cristianos de los consejos fronterizos, dirigidos por el segoviano Domingo Muñoz, tomaron los arrabales de Córdoba y se hicieron fuertes. Además, unos desertores moros informaron a los cristianos de que la ciudad estaba desguarnecida y era muy fácil llegar a la Alxerquia, cosa que hizo un pequeño grupo de soldados. Esto sucedió en enero de 1236, y el rey, al informarse, juntó fuerzas de León, de Salamanca, de Zamora y de Toro, y de las órdenes militares, y marchó hacia Córdoba, acompañado del infante Alfonso, de nobles castellanos y leoneses, de tropas de los consejos
y de fuerzas de los obispados de Cuenca y Baeza. Fernando llegó a la ciudad en febrero. Jaime I de Aragón estaba acechando Valencia, y Vidjud prefirió retirarse a Almería e ir a proteger esa plaza con sus barcos, dando Córdoba por perdida. Córdoba, abandonada por su emir y desalentada por el asedio, capituló. La entrada solemne de Fernando en la ciudad se produjo el 29 de junio de 1236. El rey dejó como gobernador de la ciudad a Alfonso Tello de Meneses y como gobernador militar a Álvar Pérez de Castro. El rey castellano-leonés firmó entonces una tregua de 6 años con Vidjud, por la que éste se comprometió a pagarle tributo. Fernando restauró además el obispado cordobés, que quedó como sufragado del de Toledo, como otros Baeza, Coria, Cuenca, Plasencia, mientras no se restaurase la metrópoli de la provincia eclesiástica, Sevilla. La conquista de Córdoba y la restauración del obispado impidieron al Papa Gregorio IX a otorgar a Fernando importantes prerrogativas, tanto canónicas, protección papal de la familia real e indulgencias a los que participaran en las campañas de Fernando, como económicas y políticas. La madre recomendó a su hijo Fernando que se casara en segundas nupcias, y éste aceptó la sugerencia. La madre, para evitar parentescos entre los nobles, buscó la ayuda de su hermana Blanca, que le recomendó a Juana de Ponthieu o de Dampmartin. Juana vino desde Francia con una comitiva que se marchó tras celebrarse el matrimonio en Toledo. La boda se celebró en la Catedral de Burgos en noviembre de 1237 y fue oficiada por el mismo clérigo que su primera boda, el obispo de la diócesis Mauricio. En 1238 y 1239 permaneció en la zona de Burgos, desde donde tuvo que enviar víveres a las últimas zonas conquistadas que pasaban apuros. A la muerte de Vidjud en 1238 y el continuo desacrecimiento del poder almohade, hallaron las nuevas conquistas de Fernando en las tierras andalusíes. Gran parte de la campaña cordobesa capituló ante los castellano-leoneses, y en los primeros años de 1240 los cristianos sometieron al reino de Murcia, y en 1241 se apoderó de Albacete. En 1240 y 1243 sus conquistas se extendieron en abanicos sin encontrar apenas resistencia. Chillón, Gaete, Pedroche, Santa Eufemia, Ovejo, Setifilla, Hornachuelos, Almodóvar, Luque, Lucena, Santaella, Montoro, Aguilar, Baena, Écija, Marchena, Morón, Osuna y Estepa. A Fernando III se le plantearon dos frentes, Andalucía y Murcia. El primero decidió reservárselo para él, y para el segundo envió a su hijo primogénito. Alfonso viajó a Toledo en 1243, a donde llegó una embajada del rey de Murcia, Muriel, trayendo un pliego de condiciones para hacerse un señorío de don Fernando. La razón es que Jaime I de Aragón había conquistado ya Valencia y Játiva, y ahora, aliado con Almar, rey de Jaén y Granada, pretendía hacerse con Murcia. Alfonso aceptó el pliego y firmó las capitulaciones de Alcaraz, y posteriormente recorrió la región y se instaló temporalmente en el Alcázar de Murcia. Posteriormente, Alfonso firmó con Jaime I de Aragón el Tratado de Alcisma para fijar el límite de expansión de los aragoneses hacia el sur. Este acuerdo llevó como prenda la concentración de una boda entre Alfonso de Castilla y Violante, hija de Jaime I. En 1244, Rodrigo González Girón y el maestre de Santiago, Pelayo Pérez Correa, se unieron a Alfonso y se apoderaron de la ciudad de Mula, de Lorca, que capituló tras una ardua resistencia, y de Cartagena, que pudieron tomar gracias a una flota naval que vino del Cantábrico y que fue un preludio de los planes que tenía Fernando con Sevilla.
Ese mismo año de 1244, Fernando emprendió su última ofensiva en Al-Ándalus. La ciudad de Jaén ya había estado bajo asedio del 5 al 20 de julio de 1225, cuando estaba defendida por Álvar Pérez de Castro, antes de que fuera rescindido de su contrato al civil al rey de Granada. En 1228 volvió Fernando por aquellas tierras y tomó la villa y el castillo de Castro, y remontó el río de la Plata por el cerro Bereta y Otiñar, cuya población fue arrasada, al igual que se había hecho con Grañena en el cerro Pitas. En 1230 volvió a caer Jaén y los alrededores fueron saqueados. En 1245, estando Fernando en Martos, Pelayo Correa le animó para tomar Jaén. Fernando partió para Jaén con la compañía de su hermano menor, Alfonso de Molina, y alejándose de la orden de Calatrava y de Santiago principalmente, Jaén pertenecía al reino de Taifa de Arjona, cuyo rey era Ahmed ben Yusuf ben Nasar, conocido como Aben al-Maj, que finalmente trasladó su reino a Granada. El sitio, el tercer que cometía Fernando para adueñarse de la plaza, se prolongó 7 meses, desde agosto de 1245 hasta febrero de 1246. Finalmente, Alamar entregó Jaén y reconoció el dominio del rey Fernando de sus tierras. El reino de Granada, en vasallaje pagano la mitad de sus rentas, calculadas en 150.000 maravedís anuales, se aseguró así la supervivencia del reino de Granada, que se prolongaría durante 2 siglos y medio más. Almagar había tratado en vano de obtener el socorro de los benimerines, y al no conseguirlo, se avino a ceder la plaza, cuya población tuvo que evacuarla. Fernando hizo su entrada solemnemente en la ciudad en marzo de 1246. Por iniciativa suya, el obispado de Baeza se trasladó a Jaén en 1248. La conquista de Jaén también le permitió al rey firmar una liga con Sevilla, cuyos señores temían al sultán Hasdifá Abu Zacarías Ajal I. La posterior ruptura de la alianza precipitó la campaña que concluyó con su conquista por el soberano castellano leonés. En marzo y abril de 1245 fue a visitar a su madre Berenguela y se reunieron en Pozo de Don Gil, lugar donde Alfonso X fundó Villarreal, que hoy es Ciudad Real. La madre le comunicó que había estado realizando gestiones en Castilla y en León, pero que estaba cansada y necesitaba recluirse en un monasterio. En 1246, tras conquistar el alcázar de Alcalá de Guadaira, próximo a Sevilla, recibió la noticia de la muerte de su madre. Fue enterrada en el monasterio de las Huelgas en Burgos, en un sepulcro sencillo, pero su nieta, que era monja en ese monasterio, decidió en 1251 su traslado a un mausoleo en el Coro, junto a los restos de sus padres, Alfonso VIII y Leonor. En 1247, el Papa Inocencio IV otorgó una bula de cruzada para la reconquista de Sevilla, según la cual Fernando podía tomar las tercias de fábrica para pagar los gastos de los que se desplazaran para participar en ella por motivos cristianos. El rey Fernando encargó a Ramón de Bonifaz la construcción de una flota para tomar la ciudad portuaria de Sevilla. La flota se prestó entre 1246 y 1248. Bonifaz se dirigió a Cantabria, donde consiguió 13 naves gruesas, además de algunas galeras y naves menores. La flota cristiana se dispuso a atacar a la flota musulmana, que se encontraba en superioridad numérica en el río Guadalquivir. Y Fernando III envió los refuerzos terrestres. Finalmente, Bonifaz venció a la flota musulmana, consiguiendo así privar a Sevilla de refuerzos marítimos que pudiesen enviarse desde el norte de África. Además, las plazas cercanas a la ciudad fueron cayendo paulativamente en manos de los castellanos leoneses. El 20 de agosto de 1247,
comenzó a asediar la ciudad, pero descubrieron que el emir de Niebla, Amen-Amonfón, enviaba refuerzos y víveres desde la fortaleza de San Juan de Alnazarache, utilizando el puente de barcas. En el asedio también se encontraba el hijo de Fernando III, Alfonso X, que envió misivas a la ciudad amenazando con pasar a cuchillo a sus habitantes si se derribaba una sola teja de la mezquita o un solo ladrillo de su alimar. La futura Giralda. Uno de los caballeros que más se destacó en aquella batalla fue Garci Pérez de Vargas. El infante Alfonso, acompañado del Portugal Pedro de Urgel y de algunas tropas catalanas y aragonesas, se había unido al cerco a finales de 1247. Fernando III envió al maestre Pelayo Pérez Correa a asediar el castillo de San Juan, consiguiendo tomar la plaza. Sin embargo, desde la comarca de Aljarafe, la ciudad siguió recibiendo apoyos a través del puente de barcas, con lo que el rey Fernando tomó la decisión de cortarlo. Ramón de Bonifaz, junto con Ruy Pérez, capitanearon los barcos cargados de piedras para embestir contra el puente. Según algunos autores, el puerto estaba protegido por una cadena que iba desde la Torre de Oro hasta la orilla opuesta, y los barcos rompieron esa cadena antes de destruir el puente. Tras esto, la ciudad, entre muros, quedó aislada del Aljarafe y del castillo de Triana. La ciudad se rindió al no recibir el auxilio solicitado de los Hassi de Magreb. La toma de la ciudad por las tropas castellanas tuvo lugar el 23 de noviembre de 1248. El Caif Ashtaf entregó las llaves de la ciudad a Fernando III. Como ya había ocurrido en otros lugares, Fernando restauró al arzobispado hispalense, al que dotó con munificencia. La corte se instaló en Sevilla hasta la muerte del rey en 1252. Las últimas campañas se dedicaron a someter el alfoz sevillano y diversas plazas. En 1249 el monarca conquistó Lebrija y ya en 1250 el castillo de Fontanar y su aldea, hoy Bornos y Arcos de la Frontera. En 1251 su hijo Felipe, de 21 años, fue escogido como arzobispo de la recién restaurada sede de Sevilla. Sin embargo, no llegó a consagrarse y contrajo matrimonio con la princesa Cristina de Noruega. El infante Sancho, a sus 18 años, fue nombrado arzobispo de Toledo. El emir de Niebla y Algarve, Ibn Mahfuz, cedió los derechos de soberanía de Algarve al rey castellano, a cambio de que le protegiera del rey de Portugal, que estaba conquistando ese territorio. El monarca portugués reconoció esto en unas treguas. Y hasta aquí la segunda parte de Fernando III de Castilla y León. Hasta luego.